Quiero hablarle hoy, decirle que la autoridad que Dios nos ha dado es un documento. Diga conmigo, es un documento. No me cree mucho, pero quiero decirle que la autoridad que Dios nos ha dado es un documento. Es un documento legal. Es un documento obviamente espiritual, no físico, pero es un documento que tiene poder, que nos da derechos a nosotros. Esa es la autoridad. En la Biblia está la palabra exousia, que es la palabra que se traduce autoridad, que algunos lo han traducido poder, pero realmente la palabra es autoridad. Una autoridad delegada. Y cuando digo autoridad delegada, es que el que recibe la autoridad debe de saber que la tiene y debe de accionar. Cuando pensaba en esto, pensaba por ejemplo en los documentos legales en Estados Unidos. Cuando una persona recibe un documento legal para legalizar su estatus en este país, la persona va a esa cita, a esa cita, y cuando sale de ese lugar ya con un documento en la mano, la persona físicamente sigue siendo la misma. Exteriormente, si era chaparrito, sigue siendo chaparrito. No va a crecer por el motivo de que ahora tiene papeles legales, no va a crecer. Si era morenito, va a seguir siendo morenito. Si era blanco, va a seguir siendo blanco. Si, tal vez hasta si padecía alguna enfermedad física, sigue con esa enfermedad. Los papeles no le ayudaron a eso. Pero sí hay un derecho legal que tiene. Pero sí, aunque externamente es lo mismo, externamente no mira la diferencia, sin embargo el entendimiento dentro de su ser de algo legal que ahora posee lo va a llevar a pararse firme, lo va a llevar a reclamar derechos y lo va a llevar a no perder aquellos derechos que tiene. Y qué tremendo sería que alguien dejara perder esos derechos. Por ejemplo, el derecho de adquirir una licencia de conducir, que dicen que no es un derecho, es un privilegio. Si usted va al departamento ahí, le van a decir, por lo menos en el DMV en California está el letrero grande: tener licencia de manejar no es un derecho, es un privilegio que puede ser revocado. Amén. Pero tiene el derecho de solicitarla de cualquier manera. A causa de un documento legal, tiene el derecho de solicitarla. Entonces, cuando yo entiendo, yo quiero que sepamos y que analicemos, es que la autoridad es un documento que no nos ayuda externamente, físicamente, a un cambio exterior en la tierra, en cuestión de cambiar, pues como naturalmente somos, pero sí nos da el derecho de abrir puertas y de que se abran puertas. Es la autoridad que nos hace en lo legal diferente. Y esa es la autoridad que Dios nos ha dado. En Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Cuando habla de esa autoridad, o la Biblia habla de esa autoridad, el Señor Jesús dice: he aquí os doy autoridad. Quizás su Biblia diga potestad, pero la palabra es la palabra autoridad. He aquí os he dado autoridad, dice, para hollar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada os hará daño. La palabra autoridad, o quizás su Biblia dice potestad, ahí está en la palabra exousia, que repito, es autoridad delegada. Es autoridad dándosela a otro. Pero dice sobre todo poder del enemigo, y esa palabra poder es la palabra dunamis, que es la palabra fuerza, que es la palabra que lleva a accionar con poder. Y entonces está diciendo: he aquí os doy autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre todo lo que el enemigo quiera hacer. Pero esa autoridad, repito, yo debo de entenderla. Usted debe entender que es poseedor de esa autoridad que Dios nos ha dado. Porque cuando yo conozco esa autoridad, yo me levanto y soy diferente. Es decir, que basado en esa autoridad, no dejo que el diablo me robe. No dejo que el diablo haga de mí lo que quiera.
Mire, yo creo en clamar a Dios y en decirle, Señor, ayúdanos, y decirle, Señor, extiende tu mano sobre nosotros. Amén, por supuesto. Pero a veces, en lugar de estar usando la autoridad, estamos esperando que Dios todo lo haga. Y Dios dice, yo te di autoridad para que tú rechaces. No, yo no sé qué te ataca a ti, pero los ataques son de diferente manera. Hay gente que desafortunadamente se ha casado varias veces y siempre ha terminado solo todo el tiempo. Pero si mira hacia atrás, la mamá le pasó lo mismo, la abuelita le pasó lo mismo y a la bisabuela le pasó lo mismo también. Y entonces ya es una atadura, una maldición, algo que se viene arrastrando por generaciones. Hasta que llegue alguien que le entregue su vida a Cristo y en esa entrega su vida a Cristo reconozca que tiene autoridad para romper esa cadena. Pero tiene que levantarse y pelear contra eso que está obstruyendo en su vida. Es decir, que Dios dice, yo te traigo a mi reino y yo te doy autoridad para que tú lo hagas, para que tú rompas esa atadura. Y esa maldición de alguna manera no siga arrastrando en tu familia, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre los que vienen después de ti. Entonces yo necesito aprender que tengo autoridad. El Señor Jesús dijo, he aquí os he dado autoridad. La autoridad que si yo la recibo, que si yo la entiendo, yo lo que quiero es que la entiendas que la tienes. Cuando entiendes que la tienes, no necesitas que alguien más venga. Por ejemplo, el que sabe manejar y tiene un auto y está esperando que alguien venga a darle un ride para hacer sus diligencias, la persona no ha entendido que él puede hacerlo, tiene el poder para hacerlo, no necesita depender de los demás, sino que ya en su vida tiene lo que necesita. Nosotros tenemos lo que necesitamos de Dios para salir adelante, mis hermanos. Tenemos lo que necesitamos para salir adelante. Dios nos ha dado autoridad. En Hechos capítulo 9, yo creo que te deja algo en tu corazón. La autoridad es un documento y tú lo tienes. Lo uses o no lo uses, tú lo tienes. Es decir, que hasta cierto punto somos los responsables si el diablo nos arrastra o no nos dejamos que nos arrastre. Somos los responsables. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad. Dios no es un Dios que dice yo lo voy a hacer todo. No. Dios dice yo te doy autoridad para que tú lo hagas. Esa es la victoria en nuestra vida, esa es la victoria en la congregación, esa es la victoria en nuestra familia. Que nosotros sepamos que tenemos el poder en el nombre de Jesús y que tenemos autoridad. En Hechos capítulo 9, versículo 1, dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire que Pablo lo que fue y pidió cartas. Esas cartas representan una autoridad en la mano de Pablo. Por eso en el versículo 13 dice, cuando aquel hombre Ananías le responde al Señor y le dice, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y mira lo que es el versículo 14. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice que Pablo pidió cartas a los sacerdotes. Esas cartas físicas a él le constituían una autoridad para ir a apresar a los que proclamaran el nombre de Jesús y traerlos atados a Jerusalén. Esa carta le daba la autoridad, esa carta le abría las puertas, esa carta las autoridades de la tierra tenían que respetarlas. Obviamente en las sinagogas había líderes, había gobernantes de esa comunidad judía, ahí en las sinagogas. Y ellos tenían que respetar la carta que venía del sumo sacerdote en la mano de Pablo. Pablo traía esa autoridad, por eso a Pablo no lo podían detener que hiciera lo que estaba haciendo. Los hombres no podían hacerlo, detenerlo. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. Entonces es importante la carta, porque la carta te abre las puertas. A veces procuramos un documento aquí en la tierra y amén, hay que estar lo más legal posible, mi hermano. Si puedes sacar pasaporte, saca pasaporte. Si puedes que te visen el pasaporte, pues que te visen el pasaporte, pues. Y hay que estar lo más legal en la tierra, amén.
Porque esos documentos abren puertas, porque esos documentos son respetados y reconocidos por autoridades. Y cuando pienso en el Evangelio, en la autoridad que me ha dado el Señor, pienso en la autoridad como un documento. Un documento que yo tengo, que los demonios lo tienen que reconocer. Los demonios tienen que reconocer que ese documento, que tengo esa autoridad, me la dio el Señor en el nombre de Jesús, y que ellos tienen que someterse a esa autoridad. Mire, cuando yo veo esto, veo que todo en el Evangelio, absolutamente todo, tiene que ver con autoridad. Todo. Cualquier cosa que hagas o dejes de hacer, pregúntate, ¿tengo la autoridad para hacerlo? Esa es la gran pregunta. Supongamos que el pastor quiere correr a alguien de la congregación. Hermano, no te quiero ver en la congregación, te me vas de la congregación. Y aquel pues tiene que obedecer e irse. Pero la pregunta es esta: ¿el pastor tiene la autoridad para hacerlo? Si la tiene, no hay problema. Si la tiene, no hay problema. Vamos a seguir adelante, echándole ganas, con gozo, con alegría y en victoria. Pero si no la tiene, pero si Dios dice, yo no te doy la autoridad de que hagas eso. Todo en el Evangelio, absolutamente todo, tiene que ver con autoridad. Por eso cuando vengo delante del Señor, Señor, te doy gracias por la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús contra toda obra de las tinieblas. He aquí os doy autoridad sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. ¿Cuál es la razón que a veces somos dañados? Quizás no hemos reconocido esa autoridad o ese documento legal que tenemos, que nos pertenece. Ese documento debo de haberlo usado para reprender toda obra del diablo, para no quedarme callado y para hacer algo a mi favor, ya que Dios me dio la autoridad. Yo quiero caminar en libertad. ¿Todos queremos caminar en libertad? Yo quiero caminar en victoria. Pero hay demonios que quieren aprisionarnos, que quieren afectarnos, incluyendo enfermedades, incluyendo cosas, hermano, que yo tengo el poder en mi boca para rechazarlos, y dentro de mi ser haya una fuerza. Mire, tú debes de buscar el que esa fuerza dentro de ti no baje, no doble las manos. Si yo a veces voy en la carretera y me agarra, hermano, está el policía ahí, y está el policía cuidando eso, el límite de velocidad, y me agarra hasta 20 millas arriba del límite. Pero yo no digo, ya me dio que no, el Señor reprenda al diablo. Yo digo, no me va a parar. No me va a parar, no. Pero no solamente en mi boca, sino aquí adentro de mi ser, me niego a aceptarlo, me rebelo, me pongo firme, me levanto. Y no sucede nada. ¿Recomiendo que corras arriba del límite de velocidad? No, por supuesto que no. Pero estoy diciendo que dentro de mi ser yo me opongo. No, eso no es para mí. No acepto, no recibo. Por supuesto, exteriormente tengo que respetar las leyes. Y si el oficial me parara, tengo que respetarlo. Y exteriormente, en lo natural, amén. Pero dentro de mi ser, no acepto. No recibo. Es una lucha dentro de mi ser. Y esa lucha no es fácil, mi hermano. Esa lucha no es para flojos. Diga conmigo, no es para flojos. Porque el flojo, aquí no hay ninguno. No hay ninguno aquí. El flojo, todos esperan que los demás hagan algo por ellos. Todos esperan que Dios haga todas las cosas. Y Dios dice, ¿y tú? ¿Y tú cuándo lo vas a hacer? Cuando reconozcas que tienes esa autoridad, ese documento en tus manos, y sepas que no hay nada ni nadie que te pueda detener. Solamente Dios es el que te puede detener, hermano. Pero si Él dice, camina hacia adelante, yo camino en el nombre del Señor. Y la palabra es la que me enseña lo que Dios me permite, por supuesto. Ahora, dice que Pablo recibe esos documentos, o ese documento, esas cartas, para apresar. Dice el versículo 15 que el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Y entonces ahí miro un cambio de autoridad a Pablo, porque los sacerdotes le dieron autoridad para apresar a los creyentes, pero Dios le da autoridad a Pablo para llevar su nombre. Diga conmigo, para llevar su nombre.
para llevar su nombre. Ahora la autoridad o la carta de autoridad que Pablo tiene es mucho más grande, mucho más poderosa. Porque llevar el nombre del Señor delante de los gentiles, los que están ciegos, hermano, se necesita un poder. Por eso cuando tú vas a predicar, debes de saber que tú llevas la autoridad en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que vas a llegar a pelear con la gente. No estoy diciendo que vas a llegar a insultarlos o a ponerte prepotente delante de ellos. Lo que digo es que dentro de ti debe de haber una actitud. Diga conmigo, actitud. De que no vengo pidiendo permiso. Por supuesto, a la persona le hablo amable. Pero a las tinieblas y a los espíritus que están controlando esa área o esa persona, yo no vengo a pedirle permiso. Dentro de mí debe haber una actitud. Yo traigo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Diga conmigo, tiene poder. Pero tú debes de saber que tienes una autoridad dentro de ti. Y Pablo recibe esa autoridad. Dice ese versículo 15, que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Es decir, que Pablo tuvo que entender: yo no necesito pedir permiso o andar pidiendo audiencias. A mí me las van a dar. Me van a dar las audiencias con los reyes. Me van a dar las audiencias con los gentiles. La puerta se va a abrir. Pero es una actitud cuando alguien reconoce lo que Dios le ha dado. Tú y yo debemos de reconocer lo que Dios nos ha dado. Debemos de reconocer lo que tenemos y lo que somos en Dios. Que espiritualmente tienes un documento de autoridad. Ahora, externamente eres el mismo. Repito, eres el mismo. Si externamente tenías alguna debilidad, posiblemente todavía la tengas, pero eso no quita que tienes un documento de autoridad sobre tu vida. Ahora, esa autoridad que Pablo recibe obviamente le sirve para predicar. Vuelva conmigo a Colosenses, porque en Colosenses 1:9 Pablo está orando que los creyentes reciban comprensión. Diga conmigo, comprensión. Porque muchos no han comprendido. Cuando la persona se deja arrastrar por el diablo, es que no ha comprendido. No ha comprendido lo que es. No ha comprendido lo que tiene. A mí no se me olvida que Dios me empezó a enseñar estas cosas desde el principio, y a todos nos las ha enseñado, a todos. Si nos ponemos a recapacitar, a pensar en el pasado, nos vamos a dar cuenta que a todos Dios nos ha dado autoridad, y que en el momento que nos animamos a llevarla a cabo, hubo resultados. Pero pensamos que solamente era para esa específica situación. Pero al paso del tiempo me doy cuenta, no, lo que pasa es que funcionó porque Dios me la dio y está conmigo. Por ejemplo, cuando yo predicaba en el trabajo y había uno que se oponía a la predicación de la palabra, no solamente a él, sino a los demás que les predicaba. Y un día que iba en el camino al trabajo, empecé a reprender, a atar, a echar fuera demonios, hermano, a callar toda voz del diablo. Y ese día lo tenía como un corderito escuchando. Le puse el evangelio, creo que de la A a la Z, en cuestión de la salvación. Lo tenía ahí sentado, agachado y diciendo: sí, tiene razón. Pero soy un diablo, me decía. Pero soy un diablo, ¿qué quieres que haga? Yo soy un diablo, yo no cambio, me decía. Pero me di cuenta del poder y de la autoridad que se puede usar para poder atar obras de maldad, para poder reprender, para poder callar voces del diablo, hermano. Y tal vez uno piensa, bueno, para esa situación funcionó. No, es que esa autoridad es tuya. En el futuro vas a enfrentarte a momentos difíciles y Dios quiere que uses esa autoridad en Dios. En el versículo 9, ahí en Colosenses 1, dice Pablo: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas llenos, miren lo que dice Pablo, seas llenos del conocimiento de su voluntad. Diga conmigo, conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios no es solamente lo que Él es, sino lo que Él tiene para ti. Y tú vas a caminar en victoria cuando tú sepas lo que Dios tiene para ti, lo que Dios puede hacer por ti y lo que eres ahora en Cristo Jesús. Dice ese versículo:
para que seas llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, que Dios quiere que comprendamos esto. Es necesario, hermano, meditar y, Señor, ¿es posible? ¿Tú me has dado esta autoridad a mí? ¿Yo la tengo? Porque si yo la tengo, he estado perdiendo el tiempo pidiéndote que tú lo hagas. He estado perdiendo el tiempo. Y es que el Señor le habló a un hombre de Dios cuando le dijo, todo el que me está pidiendo que yo lo haga es una pérdida de tiempo. Y le dijo, Señor, entonces yo he perdido un montón de tiempo, dijo. Qué tremendo que Dios diga, cada vez que me pidas que yo lo haga, es una pérdida de tiempo. Señor, he perdido tiempo, ahora voy a levantarme en el nombre del Señor y lo voy a hacer. Voy a creer esta palabra y voy a animarme a hablar, voy a animarme a recibir lo que Dios tiene para mí, voy a animarme a levantar mi ser interno en el nombre del Señor. Conocimiento, sabiduría y comprensión espiritual. Dice el versículo 10 que es necesario ese conocimiento y esa comprensión espiritual para que andemos como es digno. Diga conmigo, andar como es digno. Dios quiere que sus hijos anden como es digno aquí en la tierra, con poder, con sabiduría, bendecidos, levantados, con una buena actitud, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que yo no puedo andar digno del Señor si yo no comprendo la autoridad que Dios me ha dado. Porque si yo no comprendo la autoridad que Dios me ha dado, voy a ser un pobre cristiano que está bien acabado en la tierra, que el diablo le da sus arrastradas, hermano, y que lo único que tiene que hacer es aguantarse hasta el día final para no irse al mundo y para no perderse. ¿Y cómo vamos a llegar al cielo? Hermano, bien abollados, hermano. Bien abollados, bien golpeados. Señor, aquí vengo, Señor. Me dieron hasta por debajo de la lengua, dicen por ahí. ¿Sabe que hay cristianos así? Que el diablo les da sus arrastradas. Hermano, yo creo que tenemos autoridad para reprender al diablo. Y por supuesto, cuando nos levantamos en el nombre de Jesús, al diablo no le parece. Y el diablo ataca, contraataca. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Él que el que está en el mundo. Y vamos a caminar en victoria. Entonces, tener conocimiento espiritual para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Versículo 11. Dice que vamos a ser fortalecidos. Diga conmigo, fortalecidos. Fortalecidos. Comprensión espiritual es necesaria para estar fortalecidos. Fortalecidos con todo poder. Así es que si tú pensabas alguna vez que Dios te quería débil, no es cierto. Si tú pensaste alguna vez que Dios te quería pusilánime, que Dios te quería arrastrándote, no es cierto. Dice que Dios quiere que camines con todo poder, dice ese versículo 11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Cuál será la potencia de la gloria de Dios, hermano? Según la potencia de su gloria. Fortalecidos en el hombre interior. ¿Por qué? Para poder perseverar con gozo. Diga conmigo, con gozo. Si hay algo bonito en una iglesia es que la gente esté gozosa, mi hermano. Y si hay algo feo es que la gente esté toda triste, con la cara estirada, con la cara aire, hermano, y más en el mundo que en el evangelio. Eso no es bueno delante de Dios. Dios quiere que caminemos con gozo. Mire, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, dice, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Perseverancia y paciencia con gozo. Quizás la pregunta es, ¿cómo estoy perseverando? Con paciencia, pero con gozo, con alegría. Amén. Qué bonito es ver un cristiano lleno del Espíritu, hermano. Que de su boca sale solo bendición. Que de su boca salen solamente cosas positivas. Que no salen cosas negativas. Que no está quejándose por las situaciones que el mundo está viviendo. Porque el mundo está viviendo muchas cosas y las va a vivir todavía, mi hermano. Pero tarde o temprano va a haber una línea entre el mundo y la iglesia, tarde o temprano. Y aún el día de hoy que estamos en este mundo y que estamos siendo parte de esto, hermano, aquí vamos a ver la victoria de Dios.
Yo hablaba con el Señor, bueno, no hablaba con el Señor, pensaba yo. Pensaba, pero hablaba con el Señor, pues estaba solo con el Señor ahí y estaba meditando en mi silla ahí. Dije, Señor, creo que nosotros hemos fallado, porque somos llamada final. Somos llamada final, ¿verdad? Y anunciamos que el día grande y terrible viene sobre la tierra, ¿verdad? Tocar trompeta en Sión, sonar alarma en el monte santo, tiemblen los habitantes de la tierra, porque el día del Señor está cercano. Y esta pandemia, este par de años, fue el día del Señor. No todo, por supuesto, pero es parte del día del Señor. Y digo, Señor, creo que fallamos. ¿No teníamos que haber anunciado? ¿No teníamos que haber, Señor, señalado? Hubo cosas y el apóstol compartió algunas cosas. Él dijo, siento en mi espíritu que algo viene, decía él. Pero no señalamos, mi hermano. Con todo respeto a mi amado apóstol, pues. Pero no señalamos. O al menos como yo pienso humanamente, y que puedo estar muy equivocado, que se debería de haber señalado. Somos llamada final. Señor, tenemos que, si somos llamada final, tenemos que anunciar el día del Señor. Y para mucha gente fue el día del Señor. Fue el día del Señor. ¿Cuál? El día de juicio. El día de problemas en el mundo. Y que Dios nos ayude a mantener una buena actitud, con gozo, pero con perseverancia, declarando la palabra de Dios. Declarando, Señor, esto es lo que tú estás haciendo el día de hoy, y esto es lo que quiero declarar, pero con gozo y alegría, no pensando que estoy destruido juntamente con el mundo. Porque yo no estoy destruido juntamente con el mundo. Tú no estás destruido juntamente con el mundo si estamos en Cristo Jesús, si estamos en el Señor. Y entonces dice que necesito esa comprensión espiritual para poder estar fortalecido con el poder, con la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, pero dice con gozo, además dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Diga conmigo, dando gracias al Padre. Fíjese que Dios quiere que le demos gracias con alegría, sabiendo que Dios nos ha capacitado para compartir la herencia de Dios. Es decir, con alegría, Señor, gracias, Señor, te doy la gloria, te bendigo, te exalto, te glorifico, Señor. Y esa actitud dentro de nuestras vidas es producto de una comprensión espiritual. Tengo autoridad, diga conmigo, tengo autoridad. Tengo autoridad, tengo un documento legal en mis manos. Externamente soy el mismo. Externamente no ha cambiado el asunto. Pero cuando vine al reino de Dios, salí con ese documento legal. Por eso dice ahí el versículo 13. Dice el versículo 13, porque Él nos libró del dominio. Esa palabra dominio es autoridad, es la palabra exousia, es la palabra autoridad. Dice, porque Él nos libró del dominio o de la autoridad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que la autoridad, las tinieblas tenían una autoridad sobre nosotros, un documento legal. Diga conmigo, un documento legal. Por eso el primer versículo que leímos, el del capítulo 2, versículo 13, versículo 14, dice que Él canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Por eso dice ese versículo 1:13, dice que Él nos libró del dominio o de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no estamos bajo el dominio de las tinieblas y que ahora estamos bajo otro dominio o bajo otra autoridad. Yo lo que quiero que te lleves es que tienes autoridad, pero que sepas que la autoridad es un documento. Es que no lo siento, pastor, es que yo no siento esa autoridad. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que tú sientas o que no sientas. Porque tú recibiste un documento de autoridad sobre tu vida y que va a ser efectivo cuando lo uses, no cuando no lo uses. Porque recuerda que los demonios son espíritus rebeldes. Ellos buscan no reconocer la autoridad. Ahora, dice ahí, dice que nos libró del dominio, la autoridad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos, por supuesto, redención, el perdón de los pecados. Versículo 15. Versículo 15 en adelante nos enseña
que para entender este documento de autoridad primeramente que fue cancelado por el Señor Jesús, y para entender el documento de autoridad que fue activado para nosotros, debo de entender quién es el Señor. Diga conmigo, entender quién es el Señor. ¿Dónde radica la autoridad? En el Señor. Dependiendo lo que Él es, dependiendo quién es Él. Fíjese, el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él. Bueno, entonces ahí quiero mirar algo primeramente. Él es, diga conmigo, Él es. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres mirar a Dios? Busca a Jesús. Busca al Señor Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Además, no solamente eso, sino que es el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir el primero en autoridad, el primero en lugar. La palabra griega es la palabra prototokos. No el primogénito, es el primogénito entre muchos hermanos, por supuesto, pero es el primero en poder, el primero en lugar, el primero en autoridad. Él es el primogénito. Necesito entender quién es Él para que sepa cuánta autoridad tengo yo. ¿De qué depende la autoridad sobre mi vida? ¿Qué tan útil o qué tanto poder tiene ese documento legal que yo recibí cuando recibí al Señor Jesús? Él es el primogénito de toda creación. También dice el versículo 16 que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. En Él fueron creadas todas las cosas. Es el lugar que Él tiene, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o autoridades, pues, o poderes, perdón, la palabra poder es la palabra autoridades. Autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Diga conmigo, Él es el Señor. Él es el Señor. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es antes de todas las cosas. Todo fue hecho después de Él. Por eso todo tiene que someterse a Él. ¿Sabe que en Dios sí funciona en cierta forma quién fue primero? ¿O qué fue primero? Por ejemplo, la ley que vino 400 años después de la promesa no invalida la promesa, porque vino la promesa primero a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. 400 años después viene la ley, pero la ley, dice Gálatas, que no invalida la promesa que Dios dio anteriormente. Entonces Él es antes de todas las cosas. Todo lo demás vino para servirle a Él. Todo. La ley vino para servirle al Señor Jesús. Todo lo que se ve y lo que no se ve fue hecho después de Él y fue hecho para servirle al Señor. Dice el versículo, sigue diciendo ahí el versículo, dice que en Él todas las cosas permanecen. Mire qué lugar tiene nuestro Señor Jesús. Cuando entiendo eso, entonces entiendo, oye, ese documento que yo recibí realmente tiene poder. Y debo de asimilarlo, debo de tomarlo y, Señor, lo voy a usar. Diga conmigo, lo voy a usar. Hay que usarlo en el nombre del Señor. Úsalo en tu casa. Úsalo sobre tus hijos. Sí, pero no miro las cosas. No miro que estén pasando, pero úsalos porque tarde o temprano se va a manifestar. Tarde o temprano se va a manifestar. Uno de los problemas que tenemos nosotros, ¿sabe cuál es un problema grande que tenemos nosotros? Es que nosotros creemos hasta que miramos las cosas. Mire, oro por un enfermo y no sanó en ese rato. Digo, Dios no me oyó. ¿Quién dice que Dios no oyó? ¿Quién dice que no se va a manifestar? Por eso me gusta escuchar esos testimonios de que se ora por la gente y dice, se fue igual, no pasó nada, no miramos ninguna manifestación del Espíritu, pero al otro día cuando se presentó venía completamente sano. A uno que le echaron fuera a los demonios, que le reprendieron esos espíritus malignos que se le manifestaban. Oraron por la persona, se fue y a los 3 días le llamaron al pastor. Le dijeron, pastor, ore por favor, ore porque le está pasando otra vez, igualito como cuando empezó la primera vez a que le pasaran estos problemas espirituales. Y el pastor dijo, no te preocupes, solamente antes de irse se está despidiendo. Y está en la Biblia, pues.
que los espíritus antes de irse tomaban control de la persona. Dijo, no le va a volver a pasar. Y dice, y después de eso pasaron los años y nunca le volvió a pasar. Pero es que nosotros a veces solamente lo que miramos, no lo miro en ese rato y creo que no pasó. No, si usaste la autoridad ahí queda. Solamente que cuando te vayas, sigue con esa fe en el corazón. Yo ya lo dije. Es que nos hemos acostumbrado a las manifestaciones inmediatas, y yo creo en eso, pero no nos hemos acostumbrado a la autoridad. Un día oraron por un endemoniado también. No oraron, solamente iban pasando dos pastores ahí, y a uno de ellos le dijeron, ¿puedo orar por mi hijo? Porque tiene este problema. Era una hija. Sí, en el nombre de Jesús te reprendo, y en el nombre de Jesús recibe sanidad. Y dice, vámonos. Y el otro pastor se fue detrás de él y dijo, pues yo lo miro igual, yo no miro ningún problema. Pero como el otro era el líder ahí, se fue detrás de él y le dijo, yo no miré que pasara nada. Dijo, pero ya está hecho, ya está hecho. Al otro día cuando regresaron, la niña estaba completamente bien. Y el otro se golpeaba la cabeza y decía, pero yo soy el burro, yo fui el que no entendía. Yo soy el burro, yo soy el que te estoy esperando ver primero. Ese es nuestro problema, que nosotros esperamos ver. Usa la autoridad y cuando te vayas, sigue creyendo en tu corazón. Sigue creyendo, no dejes que esa fe baje. Sigue creyendo que las cosas están hechas en Dios. Posiblemente las cosas después de que oraste empeoren. Posiblemente en lugar de ir hacia adelante van hacia abajo, pero tú dentro de ti sigues creyendo. Dios nos ha dado autoridad, el nombre de Jesús sí tiene poder. Diga conmigo, sí tiene poder. Sí tiene poder. No hay nada que pueda detenerlo para aquellos que nos atrevemos a creerlo. La otra situación es que cuando yo creo, actúo. Había un enfermo que estaba enfermo ahí, y él dijo, yo creo la palabra de Dios, yo creo que Dios me ha sanado, pero seguía igual, exactamente igual, tirado en la cama ahí. Y él dijo, bueno, la gente sana a esta hora debe andar de pie. La gente sana debe andar caminando. Y yo debo de creer que Dios ya me sanó, aunque no siento nada todavía. Siento igual. Y entonces se levantó de la cama y dijo, porque yo creo que Dios me ha sanado, y la gente sana a esta hora debe de andar caminando. Debe andar de pie. Y yo debo de hacer lo mismo. Porque nosotros tenemos que usar la fe y creer la autoridad, y las cosas se van a manifestar. Y por supuesto se manifestó la sanidad completa sobre su vida. Pero nosotros tenemos que creer en la autoridad que Dios nos ha dado. Ahora, dice ahí, dice el versículo 17. Bueno, seguía diciendo ahí, dice el versículo 16, que en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Dice el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él, diga conmigo Él, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces yo debo entender eso, el lugar que tiene el Señor Jesús. Ningún demonio puede contra la autoridad del Señor Jesús si nos atrevemos a creerla. Pero el asunto no es solamente ese, el asunto es de que yo crea que a mí Dios me lo ha dado. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas, o del dominio de las tinieblas, al reino de su Hijo. Sigue diciendo el versículo 19, porque agradó al Padre, mire qué tremendo, porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud de la deidad. ¿Cuántos creemos que para Dios no hay nada imposible? Y que una palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Bueno, agradó al Padre que la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, habitara dentro de Cristo Jesús. Es el lugar que Él tiene. Y dice el versículo 20, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces por eso no solo nos liberó del
papel de autoridad que tenían las tinieblas, sino que nos dio documento en su reino. Por eso dice que nos reconcilió. Diga conmigo, me reconcilió. Ahí es donde yo recibí la autoridad. Ahí es donde dice, mira hijo, te recibo y te doy autoridad para que tú actúes, porque realmente en el reino de Dios no lo hace todo Él personalmente, por supuesto, por eso tiene ángeles para que ejecuten su palabra, para que hagan su voluntad, pero para eso le dio autoridad a su pueblo también, para que su pueblo, hermano, ejerza, para que su pueblo actúe en su nombre. Nosotros actuamos en el nombre del Señor. Diga conmigo, yo actúo en el nombre del Señor. Un día un hombre estaba dando una enseñanza acerca del nombre de Jesús, la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, que se nos ha sido dada la autoridad en el nombre de Jesús. Y entonces un abogado que estaba ahí le dijo, ¿quiere decir que tenemos el derecho legal de usar el nombre de Jesús? Porque el abogado entendía de leyes. Él entendía que si te doy el derecho legal sobre mis bienes, sobre mis posesiones, tú puedes venderlas. Si te doy una carta legal en la cual tú puedes hacer uso de mis posesiones, de mi casa, de mi carro, lo que sea, te confío eso. Esa carta legal te da libertad, acceso. Y entonces el abogado dijo, ¿quiere decir que tenemos derecho legal? ¿Tenemos el derecho de abogado para usar? Dijo, sí, eso es exactamente lo que dice la Biblia, que tenemos el derecho de abogado. Le doy la autoridad a un abogado, le firmo un papel para que él haga uso de mis posesiones, para que él invierta, para que él desarrolle. Entonces nosotros tenemos ese derecho legal en Dios. Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Tenemos autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad. Pero necesito creerla, y el creer me debe de llevar a actuar. Dice ahí ese versículo 21, que estábamos alejados, pero hemos sido acercados. Dice el versículo 22, que ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora el versículo 23, mira lo que dice: si en verdad, diga conmigo, si en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si en verdad permanezco en la fe, si en verdad me permanezco creyendo. ¿Qué es lo que te quiere robar el enemigo? La fe, mi hermano. La fe. ¿Sabes cuándo la fe te la quieren robar? Cuando ves que no funcionan las cosas. No, en vano. Mire, en vano he estado diezmando tantos años, voy de mal en peor. Usa la autoridad. Usa la autoridad en el nombre de Jesús. Reprende al diablo. Declara que tus finanzas van a progresar en el nombre de Jesús. Pero cualquier problema que vemos que no funciona, nos quiere robar la fe. Y dice Pablo, si en verdad permaneces en fe, si en verdad permaneces creyendo. Por eso no te dejes de desanimar por algo que miras que no funcionó en ese momento. Sí funcionó, solamente que a tus ojos humanos no ha funcionado todavía. Pero en el Espíritu debes de saber que Dios ya lo hizo y que la palabra de Dios es verdad. Y por eso con la palabra de Dios yo puedo arriesgarme con la palabra de Dios con toda fe. Dice el apóstol, dice, el creer en la palabra de Dios es como que aquí hubiera un risco y yo me animo a caminar en el aire. Cuando camine hacia afuera, voy a ver que hay una fuerza espiritual que me está sosteniendo. Esa es la fe en la palabra de Dios. No digo que me aviente un riesgo, digo que lo que dice la palabra de Dios puedo hacerlo con fe, creyendo. Si en verdad permaneces en fe, dice ese versículo 23. Dice en fe y dice bien cimentados. Diga conmigo, bien cimentados. Mire, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Bien arraigados, que nada nos mueva de lo que Dios ha hecho y nos ha dado. Bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Bien cimentados. Otra vez diga conmigo, bien cimentados. Bien cimentado. Cuando tú crees la autoridad, caminas bien cimentado. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias no te van a mover. Yo creo en las experiencias en Dios, creo, es una bendición. Es más, hermano, una experiencia de Dios, ¿sabe por qué la anhelamos tanto? Porque es bien sabrosa, hermano. Hermano, es un chocolate con pan, hermano. Por supuesto, la comparación es muy, muy baja, pero me refiero que es algo que me gusta, pues.
Pero el error de caminar en experiencias es de que si sientes a Dios, crees que Dios está contigo. Y si no sientes a Dios, sientes que Dios te dejó. Y entonces Dios sería mentiroso. Porque Él dijo el Señor Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dices, no, Dios está conmigo, gracias a Dios cuando lo siento. Y le pido, Señor, manifiéstate, Padre, tócanos, Señor, llénanos. Porque eso, hermano, eso es maravilloso. Y Dios lo hace para fortalecer tu fe, para llenarte. Pero no puedo depender de eso. No puedo depender de experiencias, porque entonces cuando la experiencia esté fuerte, voy a estar levantado. Y cuando no hay experiencias, voy a estar bien tirado. Y dice Pablo que si permanecemos en fe, y dice que bien cimentados. Bien cimentados. Algo que me llamó la atención y que les compartí el otro día es aquel predicador que dijo, lo que tumbó la casa que fue construida sobre la arena no fue el viento, no fue la lluvia, no fueron los torrentes. Lo que la tumbó fue el cimiento. Porque si la razón que cayó hubieran sido los vientos, los torrentes, entonces la casa fundada sobre la roca también hubiera caído. Así es que esa casa que cayó, que fue destruida, no la tumbaron los problemas. Por eso chequea tu cimiento. Chequea tu cimiento, porque la casa que fue fundada sobre la arena no la tumbaron los problemas. No la tumbaron los vientos. No, es que le vinieron tantos problemas que ya no pudo. No fueron los problemas. Lo que la tumbó fue el cimiento. No nos preocupamos por poner buen cimiento. No nos preocupamos por fundar sobre la roca. Pero cuando yo fundo sobre la roca, repito, mi evangelio no en experiencias. Yo creo en las experiencias, por supuesto que creo en las experiencias. Y son una bendición. Pero cuando no hay experiencias me voy a desanimar. Y Dios quiere que esté bien cimentado. Dice que esté sin moverme de la esperanza del evangelio. El evangelio que oíste y que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, dice Pablo, de la cual fui hecho ministro. Ahora el versículo 13. Vuelvo a leer el versículo 13. Ya es hora, ¿verdad?, de terminar. Dice: y cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de su carne, el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Pero miren lo que dice el versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda. Yo quiero que te dejes algo en tu corazón. La autoridad es un documento. Es que cuando anoche que estaba ahí y recibí eso en mi corazón, la autoridad es un documento. La persona va a migración y sale igual. Entró despeinado, sale despeinado. Entró chaparrito, sale chaparrito. Entró prietito, sale prietito. No es algo externo. Pero en lo legal, qué tremendo lo que pasó. Lo que pasó en lo legal tiene mucho poder. Así es la autoridad. La autoridad es un documento legal. Ahora, las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros, y por eso dice el versículo 14, que habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ya no existe la autoridad del diablo sobre tu vida. No tienes por qué dejar que el diablo controle tu vida. No tienes por qué dejar que pase eso. Ahora tú has recibido autoridad en el nombre de Jesús. Te han cambiado de reino y te han dado un documento en tu mano. Así como Pablo tenía cartas en sus manos que le daba autoridad para hacer lo que él quería hacer, también tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Y si te atreves a levantarte y hablarle a las circunstancias, ya conmigo, hablarle a las circunstancias. Por eso dijo el Señor Jesús: cualquiera que dijera este monte. ¿No te parece maravilloso eso? Cualquiera que dijera este monte. ¿Qué problema tienes? Mire, vaya conmigo allá a Marcos 11. Marcos 11, versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte. Diga conmigo, cualquiera. Allá les tocaba este versículo también en Denver y les decía: miren, hermanos, ustedes pueden hacer una
un estudio minucioso de la palabra cualquiera. Pueden meterse a enciclopedias, a diccionarios, meterse a la internet y hacer un estudio exhaustivo de la palabra cualquiera, y después de dos o tres días de estar investigando qué quiere decir, ustedes se van a dar cuenta que cualquiera quiere decir cualquiera. Cualquiera que diga este monte, dice, mire lo que dice ahí, cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. ¿Yo puedo ser ese cualquiera? Claro que sí. Dios me dio autoridad. Diga conmigo, Dios me dio autoridad. Pero úsala. Y úsala en todo momento. Úsala. No solamente la pruebes. Bueno, voy a probar. No, como dijo alguien, esto no funciona por probar. Si lo pruebas no va a funcionar. Bueno, voy a probar a ver si funciona. No, funciona cuando lo haces. Funciona cuando lo dices. Funciona cuando vas seguro. Aquella lección que me dio aquella hermana morenita no se me olvida a mí. Estábamos en la línea en el trabajo, estaba la línea grande y el reloj de ponchar no funcionaba, hermano. Le metían la tarjeta y nada, y ya había sonado la campana, todos nos queríamos ir a la casa y estábamos en una línea, pues trabajábamos como 200 personas yo creo ahí. Y la morenita, estaba joven, para mí ahora una persona de 25 años está joven, hermano. 30 años está joven. Y esa morenita, una morenita, African American que le llaman, salió de la línea, estaba no al final de la línea, pero casi al final de la línea. No, estaba casi a la mitad de la línea. Se salió de la línea y agarró la mano y le dijo al reloj, en el nombre de Jesús, trabaja. ¡Pah! Le dio su golpe. Y como ahí tenía la tarjeta adentro, tronó la tarjeta. Contentos todos a ponchar todo. Pero yo dije, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Accionar en el nombre de Jesús. Pero ella salió segura de la línea y le dio su golpe al reloj. En el nombre de Jesús, trabaja. Y hermano, funcionó. Pero yo digo, Señor, ¿aplico eso a la vida diaria? Todo el tiempo, donde quiera que voy. A tu carro le hablas. Yo cuenta siempre la historia de su papá, de cuando él le hablaba las cosas. Y un día le estaba hablando a la cajuela que se abriera porque no tenía las llaves. Habían ido a hacer un evento y ahí traía todo en su carro, ahí su aparato para hablar, yo creo, por micrófono y todo. Y no tenía para abrir. Y dice que había unos muchachos ahí que estaban riéndose de él, porque le estaba hablando a la cajuela del carro que se abriera en el nombre de Jesús. Pero de repente dice, botó la cajuela. Y aquellos muchachos se quedaron callados. A este le funcionó. Yo lo que quiero decirte es, ¿lo usas todos los días? Cuando oras por tu comida, lo usas, pero no estoy hablando por repetición, estoy hablando porque tú sabes la autoridad que has recibido, la autoridad que Dios te ha dado. En cualquier situación, usas el nombre de Jesús y Dios te da la sabiduría. Si hay algo que tú vas a arreglar, Dios te va a dar la sabiduría para arreglarlo. Pero sabes que hay un poder contigo y hay un poder que usas donde quiera que vas. Pasa el grupo de alabanza. Hay un poder que Dios te ha dado. La autoridad es nuestra. Y la autoridad que tienes es un documento legal, espiritual en el nombre de Jesús que tienes. Es una autoridad que Dios te ha dado. Dice, he aquí os doy autoridad sobre todo poder del enemigo y nada os hará daño. Cuando te enfrentas a un problema, cuando te enfrentas a una liberación, a un endemoniado, cuando vas a predicar la palabra. Cuando vas a predicar la palabra puede ser que te encuentres con una persona violenta, hermano, enemiga del evangelio. Pero ahí dentro de ti, en el nombre de Jesús, yo ato toda hueste de maldad, en el nombre de Jesús. No estoy diciendo que te vas a poner a reprenderlo a él, porque no es así. Pero ahí dentro de ti, en el nombre de Jesús, ato toda hueste de maldad. En el nombre de Jesús, callo toda voz del enemigo. En el nombre de Jesús, ordeno en el nombre de Jesús que todo sea calmado, y en el nombre de Jesús que pueda hablar la palabra, y tú vas a mirar la diferencia. ¿Por qué? ¿Porque Dios te dio autoridad en ese momento? No, la tenías desde que te convertiste. Solamente que apenas estamos entrando. ¿Sabe, mi hermano, que apenas estamos entrando en lo que Dios tiene para nosotros? Ya nos los dio, pero apenas empezamos a tener comprensión espiritual de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por esa autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús. Gracias porque podemos ver
a Jesús y quién es Él, y confiar en esa autoridad otorgada a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu Espíritu Santo, y Señor, que en cada corazón haya fe. Señor, sabemos que tenemos fe, por eso somos salvos, porque nos diste esa semilla de fe. Pero Señor, que caminemos por fe. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá, y que todo es en fe y para fe. Señor, te bendecimos y te damos la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Señor, gracias. No sé si has entendido lo que eres en Dios, pero eres un agente, un ministro del gobierno de Dios, una autoridad en Dios. Cubres tu vida, cubres tu casa, los tuyos, tus finanzas, tu cuerpo. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos y te bendecimos. Señor, en el nombre de Jesús te adoramos y te damos la gloria. Señor, bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque tenemos vida en ti. Gracias, Señor, porque nos llenas con tu presencia. Gracias, Señor, porque la palabra en nuestra boca es oída, es conocida, Señor, y hablaremos cosas positivas, cosas de vida, en la autoridad que tú nos has dado, Señor. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, que cada uno de nosotros tengamos comprensión espiritual, sabiduría espiritual, Señor, sabiendo lo que tú nos has dado, Señor. Te bendigo y te doy la gloria. Te bendigo y te doy la honra. Te bendigo y te doy la alabanza, Señor. Vamos a cantar el cántico. ¿Quién irá? Abriendo caminos, Señor. Y quieres decirle: aquí estoy, Señor, yo me pongo delante de ti para abrir caminos, Señor, en tu nombre. Cuando tú usas el nombre de Jesús, estás abriendo camino, estás abriendo brecha donde no la hay. Ahí el Señor va contigo, y tú, en la autoridad de Dios, rompes ataduras. Sí, Señor. ¿Quién irá? Abriendo caminos, formando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? ¿Quién dirá? Esto es de responderle a Dios. Esto es de responderle al Señor y decirle: sí, Señor, sí, Señor, recibo la autoridad, recibo la actitud para caminar hacia adelante, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Él es el que da autoridad, potestad de ir. O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzado, decláralo. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Dilo: heme aquí, Señor. Rindo mis derechos y tomo los tuyos, los que tú, Señor, me das. Esa autoridad en el nombre de Jesús, ese poder en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Hoy aquí yo asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Dilo: hombres de valor, hombres de valor. Y Señor, hombres de valor, hombres de
es la convicción, es el ir seguro y el ir con el valor de Dios, declarando ese poder, declarando esa autoridad, tomando esa actitud. Sí, Señor, tú eres nuestro Señor y somos tu ejército y somos tu pueblo y somos tus ministros aquí en la tierra. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Hombres de valor, hombres de valor. ¿Quieres decirle aquí estoy, Señor? ¿Quieres decirle yo quiero ser ese hombre de valor que se atreve a creer, que se atreve a hacer en tu nombre, Señor? Sí, Señor, sí, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te damos la gloria. Dile: yo recibo, Señor, tu autoridad. Dile: yo recibo el nombre de Jesús. Yo recibo en el nombre de Jesús. Gracias porque soy tu agente aquí en la tierra. Soy tu agente aquí en la tierra. Y tú obras a través de mi vida. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos las manos para alcanzar, los pies para caminar. Él es la cabeza, Él es el que da las órdenes, pero el pueblo debe de creer esa autoridad, esa libertad y ese mandato de Dios. Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús.